Doctor Augusto Acosta, economista de la Universidad Javeriana, fue presidente del Banco Caja Social, viceministro de Defensa, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, estuvo a cargo de la integración de la Superintendencia Bancaria y de Valores y luego fue el superintendente financiero. Actualmente ha sido consultor de ASEMI en aspectos financieros. Doctor, por favor, ¿nos acompaña? Muchísimas gracias. En primer lugar, les ofrezco disculpas porque por el cambio de formato, pues no pude traer la película. Se me quedó el PowerPoint guardado y tampoco estaba preparado además. Agradezco de todas maneras a ASEMI y a Positiva la invitación que me ha hecho para, en primer lugar o inicialmente, coordinar este panel último y en segundo lugar, pues la oportunidad que me dan de compartir con ustedes en vista de la ausencia de la señora superintendente encargada, algunas reflexiones ya un poco más extensas respecto del tema de regulación y supervisión y la visión de futuro que pueda uno tener dentro del contexto de lo que hoy está pasando al interior del sistema de salud en Colombia. Es claro, por lo que hemos escuchado, tanto en la reunión organizada por Fedesarrollo ayer, como en esta reunión, que el sistema de salud, en primer lugar, y lo quiero destacar, tiene unas realizaciones relevantes. Pasar, como pasó desde comienzos de la década del 2000, de 20 a 22 millones de afiliados a 44 millones de afiliados, es en sí misma una realización importante. Y podríamos decir, pensando en tener un contexto claro para los comentarios y reflexiones respecto de regulación y supervisión, que ese hecho, el hecho de que haya sido exitoso, es a su vez, tal vez, la causa principal de los problemas que hoy está teniendo. Podríamos decir que son los dolores del crecimiento, podríamos decir que es un sistema no adulto, sino adolescente, y que como sistema adolescente está sintiendo los dolores del crecimiento y tiene que ser consciente del momento que está viviendo. Se comentan de manera clara, en primer lugar, los problemas que por esta razón existen en la prestación y la calidad del servicio. Y cuando se sienta uno a tratar de entender por qué los problemas en la calidad del servicio, si bien hay muchos elementos de estructura, de capacidad de gestión, de no haberse adaptado con la rapidez que se necesitaba para el crecimiento, hay sin duda ninguna un problema subyacente de un pésimo flujo de recursos financieros. Se ha dicho mucho en las reuniones de ayer y hoy y en otros escenarios que desde luego, siendo un sistema de salud y teniendo un claro compromiso de tipo social, no deberíamos hablar de recursos financieros, sino de cómo prestar un mejor servicio de salud. Es cierto y lo comparto, pero también es cierto que, como diría en algún momento el gran filósofo Kid Pambelé, la pobreza con plata es más llevadera. Y si no tenemos recursos, y si no fluyen los recursos dentro del sistema, todo lo que hablemos de calidad y todo lo que hablemos de eficiencia en la salud se nos va a quedar corto. Y más adelante voy a hacer algunas referencias concretas a esa problemática en cuanto tiene que ver con los temas de regulación y supervisión del sector. Y en tercer lugar, al querer profundizar en por qué los problemas en los flujos de recursos financieros, encontramos igualmente un grave problema de gestión operativa, un grave problema de muchas transacciones con una forma de gestión y con una forma de procesamiento muy lenta. Hablemos de algunos números para ubicarnos. Se ha destacado en todas las reuniones que han habido entre ayer y hoy de cómo el gran factor desequilibrante del sistema de salud son los eventos no POS. En eso creo que hay acuerdo. Hoy se están recibiendo mensualmente 350.000 solicitudes de pago de recobros, mensualmente.
Al 30 de septiembre del año pasado, había un valor de recobros glosados que equivalía a 1.400.000 millones de pesos. Y esos eran 1.700.000 solicitudes de recobro que tienen que ser auditados nuevamente. Y si nos sentamos a mirar cómo opera la cadena de valor del recobro o de cualquier otro evento, encontramos al mismo tiempo que un problema financiero, un problema de riesgo operativo muy profundo y muy acentuado. Son tres elementos. Y transversal a estos ejes de funcionamiento del sistema está desde luego todo lo que tiene que ver con regulación y con supervisión. ¿Y qué se encuentra? En primer lugar, toneladas de regulación. Toneladas de regulación que no siempre son claras, comenzando por la regulación misma que establece el contenido del POS, que es la estructura y la columna vertebral de la regulación del sistema. No está clara. Tan no está clara que solamente a septiembre del año pasado teníamos 400.000 millones de pesos con glosa a los recobros, porque se considera la posibilidad de que lo que se esté presentando como no POS esté incluido dentro del POS. Esto por referirme a lo que es absolutamente estructural. Pero si ustedes se sientan a mirar cuál es la regulación vigente, quién regula y si hay algún tipo de documento que la concentre, no existe. En el sector financiero existe el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, existe lo que llaman el decretón, que es un decreto gigantesco que sintetizó un montón de normas que había relacionadas con el funcionamiento del sistema. No tenemos al interior del sistema de salud ninguna integración clara que consolide la regulación. Y al mismo tiempo, y como muy claramente lo ha dicho el doctor Emilio Archila, tenemos junto con este universo gigantesco de regulación expedida además por distintos actores. Regula desde su óptica la Corte Constitucional, regula desde luego el Ministerio, regulan las entidades territoriales, regulan los jueces, cuando vía tutelas van definiendo qué servicios se deben y no se deben dar. Regulan desde luego todos los institutos que están adscritos al sector. Son muchos. Junto con esa cantidad de normas y de reguladores, tenemos claramente una gigantesca debilidad en la supervisión. Es evidente, son ciertos los números comparativos que mencionaba el doctor Emilio, simplemente lo refuerzo. La superintendencia financiera es 3 veces más grande que la superintendencia de salud, y no habló Emilio del presupuesto, que es un presupuesto también proporcionalmente más grande. Debo confesarles que habiendo trabajado, como lo escucharon ustedes en el prontuario que leyeron antes de que comenzara mis comentarios, muchos años en el sistema financiero, pensaba antes de acercarme al sistema de salud que no podía existir nada más complejo que el funcionamiento de los bancos, de las bolsas, de los mercados de valores, de los mercados de derivados, de las reservas técnicas de las compañías de seguros. Debo reconocer, repito, humildemente, que el sistema de salud es infinitamente más complejo. En lo transaccional, en el hecho de que tenga que tocar diariamente con el dolor de las personas, en el hecho de que tenga que ver lo que siente un ser humano en el momento en que no es atendido. Se quiebra un banco y sí, se pierden unos ahorros, y así pasó. Y en toda la crisis gigantesca que el doctor Junguito conoció muy bien de fines de la década del 90, sí, se perdieron ahorros, pero nadie se muere por eso. Cuando no funciona bien el sistema de salud, no es que se pierdan ahorros, es que se mueren las personas. Y una cosa es hablar académicamente de los problemas del sistema de salud, aquí todos nosotros sentados cómodos y sin ningún dolor que no sea soportable, y otra cosa es cuando personalmente o en la familia existe alguien que tiene un dolor, así sea mínimo. Entonces sí hay una complejidad infinitamente más grande.
No hay duda por esto de que todos los esfuerzos que se hagan en materia o de simplificar la regulación y unificarla para que sea clara y de reforzar la supervisión son esfuerzos que, repito, no importa lo que se haga, tendrán que seguir siendo cada vez mayores. Y hay una reflexión adicional y una realidad adicional que tenemos que tener en cuenta y que dificulta mucho este esfuerzo. Cuando, en compañía de todos y de muchos actores del sistema financiero, entre los años 2004 y particularmente 2005 y 2006, nos pusimos en la tarea de unificar la superintendencia bancaria con la superintendencia de valores, que fue un esfuerzo grande, que fue un esfuerzo complejo y que finalmente condujo al nacimiento de una entidad que ha terminado siendo estable en el tiempo. Pero, ¿qué pasó en ese momento? En ese momento, la verdad, el sistema financiero estaba estable. No había problemas. Había cosas por hacer, desde luego, había cosas por mejorar, pero la crisis grande del sistema financiero ocurrió entre los años 98 y 2001, aproximadamente 2002, 2003. En el año 2005 teníamos un sistema financiero tranquilo y eso nos permitió a quienes estuvimos vinculados al proceso hacer un esfuerzo de concentrarnos al interior de las dos superintendencias y al interior de las nuevas estructuras sin estar preocupados de manera especial porque tuviéramos incendios en la casa. Aquí tenemos un reto doble, porque la casa se está incendiando y al mismo tiempo sabemos que hay que hacer un esfuerzo enorme en tener un mejor modelo regulatorio y en tener desde luego un mucho mejor modelo de supervisión. Y permítanme hacer dos reflexiones que tratan de compartir con ustedes por qué es importante este tema y por qué, por no tener una regulación clara y una supervisión que entienda los propósitos de la regulación en un sector como este, estamos en donde estamos. ¿Cuáles son los elementos centrales de un modelo de aseguramiento? Yo creo que todos ustedes lo conocen, pero permítanme mencionarlos para poder hacer el punto que quiero hacer. Hay en primer lugar, desde luego, una póliza y una prima, y doctor Runguito, si me equivoco en algo dramático, por favor levanta la mano y me corrige. Segundo, hay desde luego un riesgo que se va materializando, y para proteger o para prepararse y estar preparados para que cuando llegue el siniestro tenga uno con qué pagar, pues se constituyen unas reservas, y esas reservas, cualquiera que sea su calidad, no entro en el detalle técnico, se invierten en activos que sean lógicos y que jueguen en paralelo con el tipo de siniestro que se tiene que atender. Si tengo reservas para el riesgo de terremoto, pues no puedo invertir mis reservas en el edificio cuyo riesgo de terremoto estoy cubriendo, porque desde luego ahí tengo problemas. Lo mismo en cualquier otro ramo y lo mismo en salud. Si yo tengo el riesgo de salud, que sé que se me presenta todos los días, pues tendré que tener mis reservas guardadas en activos totalmente líquidos, cero riesgo seguramente de crédito y en la medida de lo posible muy bajo riesgo de mercado. Y obviamente, si como asegurador presto plata en determinado momento, pues tendré que tener una política para manejar el riesgo de crédito asociado a esa situación o a esos problemas. Esto es lo básico. En eso yo creo que no hay discusión, es compañías de seguros, capítulo 1, párrafo 1, línea 1. ¿Qué nos pasó en el sistema de salud? Lo que quiero afirmar claramente es que cuando la gente dice es que el modelo de aseguramiento hay que cambiarlo porque no funciona, lo que quiero afirmar con toda claridad es que nunca ha funcionado como modelo de aseguramiento, porque se han quebrantado drásticamente los principios fundamentales. No discuto el tema de la póliza y la prima. En ese tema no quiero entrar, desde luego, será siempre conveniente que se haga un estudio actuarial que nos verifique y nos valide si estamos hablando de una prima razonable o no. Pero allí, como se ha dicho, no está el factor desequilibrante.
Sí quiero referirme al manejo de las reservas técnicas y quiero referirme a la forma como se ha manejado el riesgo de crédito. Lo primero, las reservas técnicas, que finalmente se comenzaron a constituir hace algunos años, tienen un régimen de inversión que permite que una parte muy relevante de las reservas se inviertan prestándole plata al gobierno para financiar el pago de los eventos no POS. Y el pago de los eventos no POS, que se hace, entre comillas, por cuenta del gobierno, y es clarísima la sentencia 760 de la Corte Constitucional en ese sentido, se ha convertido en un riesgo de crédito que es totalmente inmanejable. Y permítanme darles unos números. Al 30 de septiembre del año pasado, valor de recobros glosados, como resultado de toda la historia de recobros de las EPS del régimen contributivo, era de 1.400.000 millones de pesos. Valor glosado, no valor corriente pendiente de pago, valores glosados. Hay la discriminación de todos estos. En el último trimestre del año pasado, se presentaron o se radicaron recobros ante el FOSIGA por valor de 800.000 millones de pesos. Y en lo corrido de este año, se vienen recibiendo mensualmente, como ya lo mencioné, 350.000 recobros mensuales. Si partimos de la base de que el promedio de los recobros hoy está en el orden de 600 a 650.000 pesos por recobro, resulta que mensualmente se están radicando recobros por valor, números gruesos, de 200.000 millones de pesos mensuales. Eso en 6 meses nos da 1.200.000 millones de pesos. Total, después del 1 de octubre, tenemos 2 billones de pesos radicados ante el FOSIGA. Y quiero ahí hacer una claridad que consulté expresamente con el doctor Andrés Restrepo en preparación a compartir con ideas estos números. Las cifras de recobros a que han hecho referencia las presentaciones del doctor Restrepo y del doctor Norman Julio Muñoz ayer en el evento de Fedesarrollo hacen referencia a los recobros pagados por el FOSIGA a las EPS. No hacen referencia a los recobros radicados por las EPS ante el FOSIGA. Y eso marca una diferencia muy grande, porque lo que está pagando el FOSIGA es una cifra y lo que está radicado por las EPS, que es un costo ya incurrido por el sistema, es una cifra que se queda pendiente de pago. Y entonces decimos, sí, las cuentas fiscales cuadran, pero no cuadran las cuentas del resto de actores del sistema, porque resulta que el FOSIGA paga un valor. El doctor Norman Julio Muñoz nos hablaba ayer de que espera pagar 1.700.000 millones de pesos de recobros en el 2012, pero en el 2012 ya a junio tenemos radicados 1.200.000 millones de pesos, o sea que vamos para un promedio que no ha disminuido de 2.4 billones de pesos. Esa diferencia entre el 1.700.000 y los 2.4 billones que hasta el momento tenemos como tendencia es una diferencia que se queda en las cuentas por pagar de las EPS al FOSIGA o en las cuentas no registradas, cuentas por cobrar de las EPS al FOSIGA y cuentas por pagar que aparentemente no quedarían registradas en el balance del FOSIGA. Entonces nos preguntamos, ¿por qué si vemos el tema fiscal tan claro, por qué no fluye la plata? Pues porque es que si ustedes suman, hablando del régimen contributivo únicamente, si ustedes suman las glosas que estaban vigentes al 30 de septiembre, más el 30% que se está glosando en promedio sobre los nuevos recobros, quiere decir, muchas gracias doctor, quiere decir que entre lo que estaba pendiente al 30 de septiembre y lo que se está glosando sobre los 2 billones de pesos que se han radicado entre el 1 de octubre y el 30 de junio,
el 30% son 600.000 millones de pesos. O sea que hay un valor de 2 billones de pesos que no está en las cuentas fiscales, que no está presupuestado, por lo menos dentro de los números que hemos visto ayer y hoy. Y quisiera estar equivocado. Aparentemente los números son consistentes y son cifras que tenemos que poner sobre la mesa, porque si esto no se regula y no se maneja adecuadamente, pues vamos a estar siempre diciéndonos, por un lado, que tenemos ya resuelto el panorama fiscal, pero resulta que la plata no fluye y no llega a los hospitales. Y no llega, no porque, como lo ha hecho Fedesarrollo, no porque las EPS se estén quedando. Aquí no se trata ni de defender ni de atacar a ningún actor, sino simplemente porque los recursos se están quedando glosados, y esas glosas, en muy buena parte, son un problema de regulación. También hay problemas de operación. Siguiente reflexión o siguiente pregunta: si eso es así, ¿por qué no aparece entonces ese problema en el balance de las EPS? ¿Por qué no se registra? Pues no se registra por una razón muy sencilla, y son temas regulatorios también, porque hace algunos años también, en algún momento en que no sé qué pasó porque no conozco la historia, la Superintendencia de Salud reguló y dijo: si usted tiene una cuenta vencida, una cuenta por cobrar por concepto de recobros, tiene una cuenta vencida de más de 360 días, y por lo tanto estaría usted obligado a constituir una provisión que, digamos, que valide o que muestre en su balance el riesgo de crédito. No se preocupe, presente una demanda. Y si usted demanda ese recobro, entonces no está obligado a constituir ninguna provisión. Problema regulatorio, problema simplemente de criterio. Si hace 5 años, cuando comenzó este rollo de los recobros, hubiéramos tenido un criterio claro, aquello que esté vencido de más de tanto tiempo, o más sofisticado, aquella probabilidad de pérdida, doctor Unguito, que ahora es parte de la, digamos, de la filosofía del sistema financiero, constituya las provisiones. El problema lo hubiéramos creado hace 5 años. Y hace 5 años el problema valía 100 o 200.000 millones de pesos, y hubiéramos puesto las EPS en su realidad y estaríamos tranquilos. Dice el doctor Emilio que nadie va a querer que lo soben más de lo normal. Yo creo que tiene toda la razón. Esa es una tendencia del ser humano. Pero en estos temas de regulación y de supervisión financiera, qué rico poder dormir tranquilos porque las provisiones estén completas. ¿Cuánto nos costó en su momento, año 2006 y 2007, poner a funcionar al interior del sistema bancario el régimen de provisiones que cambió completamente la manera de manejar el riesgo de crédito al interior del sistema bancario? Los banqueros protestaron, dijeron que lo estábamos quebrando. Hoy, a posteriori, cuando ve uno los balances de los bancos tranquilos, organizados, y todo el mundo tiene problemas, pero fundamentalmente duermen tranquilos, la diferencia es gigantesca. Punto central entonces: queremos tener una regulación que nos permita manejar de una manera inteligente, oportuna y firme el riesgo asociado a este tipo de procesos. Yo creo que pues la respuesta es evidente: la necesitamos. Necesitamos que haya la supervisión que haga cumplir esas normas, no hay discusión. La pregunta, desde luego, y respeto profundamente pues el planteamiento del doctor Archila, la pregunta desde luego es quién la debe hacer y cómo la debe hacer. Y aquí vuelvo a una reflexión que ya hice: es que una cosa es organizar la supervisión, organizar la regulación cuando la casa está tranquila. Hoy se sigue regulando en el sistema financiero, pero no hay problemas de incendios. En el sistema de salud tenemos un problema gordo, porque si de estos valores de glosas, que son relevantes, que equivalen
a más de 2 veces el valor total del patrimonio de las EPS del contributivo. Si esto no se maneja adecuadamente y no se regula y no se supervisa con una gran firmeza en cualquiera que sea el programa de ajuste que se tenga que hacer, no vamos a salir adelante. Yo reconozco, doctor Archila, que todos los principios que usted enunció y todas las razones por las cuales considera inconveniente que se separe la supervisión son conceptualmente ciertas y las comparto. La pregunta que me hago, desde luego, es una pregunta ya desde un punto de vista mucho más práctico. Es cuánto tiempo nos toma, teniendo la casa incendiándose, en poder desarrollar una institución que realmente quede preparada para cumplir con la misión de regular y supervisar como corresponde el mundo de la salud. Y quizá por eso yo no participé en la redacción de este decreto, no, simplemente me enteré de que se había tomado esa decisión, pero quizá por eso, pienso yo, se tomó esa decisión. De decir, bueno, mal que bien, en la superintendencia financiera hay un conocimiento, hay una experiencia en el manejo de este tipo de problemas, hay una experiencia en el manejo de programas de ajuste financiero de las entidades. Si algo se aprendió entre la superintendencia financiera, el Fogafín y el Banco de la República a fines de la década del 90 fue a manejar crisis. Y esas crisis se tienen que manejar como todas las crisis. Primero, pongamos los números claros, sepamos de qué estamos hablando. Y esto es lo primero que hay que hacer, como dicen ahora, sincerar los balances y ponerlos sobre la mesa con toda claridad, porque es la única forma de decir, mire, la plata que me hace falta es tanta. El siguiente problema será ver de dónde aparece la plata, pero ese es un segundo paso. Lo primero es saber cuánto necesito. Y quizá por ello realmente una adecuada mezcla entre, desde luego, el enorme cuidado que tiene que tener la Superintendencia de Salud para enfatizar todo lo que es la calidad de la prestación del servicio y quizá una buena aplicación del conocimiento y la experiencia que con toda claridad existe en la superintendencia financiera nos pueda conducir a que recompongamos el tema. Porque es que si no, seguimos hablando de las cosas en general y no resolvemos el taco que tenemos en el régimen contributivo. Son 2 billones de pesos. Sé con toda claridad también que el gobierno viene trabajando en modelos distintos. Sé que se está hablando ya de que las EPS no tengan que pagar primero el no pos para después recobrarlo al gobierno, sino que se va a buscar y se está planteando, como muy bien lo dijo ayer el viceministro, un modelo que le quite la presión de liquidez y que después regule de una manera diferente la forma como se ejerza la responsabilidad de la EPS. Son todos, repito, problemas de regulación o de falta de regulación oportuna, de falta de claridad en los números, que es lo que no hemos tenido, porque tenemos que ser conscientes de que una cosa es el recobro pagado, otra cosa es el recobro radicado. El costo que asume el sistema de salud no es el de lo pagado por el FOSIGA. El costo que asume el sistema de salud es el del pagado por las EPS y radicado ante el FOSIGA. Allí discutiremos después si ese costo se queda en el balance de la EPS o se queda en el FOSIGA o se financia de alguna otra manera. Pero la discusión de que yo no quisiera incurrir en ese costo ya no existe. En fin, son temas que me parece que deben ser motivo de reflexión adicional. Me parece que el sistema de salud como adolescente tiene un futuro promisorio. Creo que le podemos levantar una novia o un novio estupendo para que se case muy bien, pero no hay duda de que sí tenemos que ser conscientes de que por problemas de regulación y de adecuada supervisión y por falta de firmeza en el momento oportuno, hemos llegado a una situación de la que saldremos, pero a la cual definitivamente no quisiéramos tener que regresar. Muchas gracias.